Andrés Gómez, mi querido compañero, colega de oficio, periodista, desde La Paz, en contacto telefónico con nosotros aquí en los estudios de Marítima 100.9. Buen día, Andrés, muchísimas gracias por aceptar siempre de manera amable nuestro pedido de contactos telefónicos para sacarte información, Andrés. ¿Cómo estás, Mari? Un gusto saludarte. Para mí es el honor de compartir algunos minutos contigo a través de tu programa y, por supuesto, saludar a la audiencia de Marítima. Andrés, lo primero que quiero preguntarte antes de que se me pase es ¿qué te ha parecido el discurso del presidente Evo Morales el pasado 22 de enero y la ratificación casi de todo el gabinete, salvo algunos cambios curiosos? Mira, no he seguido mucho el discurso porque estaba leyendo un informe que me habían mandado a los colectivos ciudadanos respecto a la gestión del presidente, ¿no? Entonces estaba concentrado en esa lectura y por supuesto que me enteré del gabinete. Y yo pienso que el gabinete con los dos cambios que tiene, ya por razones conocidas, obvias además, demuestra que el movimiento al socialismo no tiene más gente, ¿no?, de renovación. Por eso es que recientemente, por ejemplo, vuelve a un viceministerio, el que era exministro de gobierno, Wilfredo Chávez, además quien fue abogado de CAMSE y estuvo involucrado en el escándalo de tráfico de influencias. Entonces, ese es un indicio más, ¿no?, que muestra que el movimiento al socialismo no tiene renovación, no solamente en el liderazgo, sino en los mandos medios, en los ministros, viceministros, porque es gente que va circulando desde hace 12 años, ¿no?, en los mismos cargos. De hecho, que tenemos al empleado más antiguo, por ejemplo, del Estado, debe ser en este momento nuestro empleado más antiguo es Evo Morales, que está, creo que ya va por los 17 años, contando su gestión de diputado, que comenzó en el 97 y estuvo hasta el 2002, y después del 2006 obviamente lo tenemos como presidente, y como él hay otras personas que están durante años en la política, lo que muestra que han comprendido la política no como un espacio de servicio temporal, sino como un sistema de vida. Es decir, para ellos es una forma de vida y no se entiende o no se conciben, diré, fuera de este ámbito. Vos hablabas de Wilfredo Chávez, ¿verdad? Me lo había anotado yo aquí. Y otro que me llamó muchísimo la atención, otra posesión, fue la de Carlos Bru. Vos te acordarás de Carlos Bru, fue alcalde de Yacuiba y protagonizó en 2015 en uno de esos mitines que había de campaña, e incluso fue frente al presidente Morales, un incidente que fue criticado por la misma gente del MAS, aunque ahora solamente le he escuchado a Susana Rivero reclamarle. Él llegó a decir en ese momento, las ministras también cama adentro, patrón cama encima. No se pongan celosas, chicas, si nos ordenamos alcanza para todos, dijo entonces, ¿no? Bueno, pero Carlos Bru es ahora nuevo viceministro de Defensa Civil. Sí, son personajes de quienes te acuerdas más, digamos, que de una gestión o de una acción destacada en beneficio de la comunidad o del lugar donde viven. Son personas a quienes conoces más por sus frases, ¿no? Exactamente. Y ojo que las frases, hay un filósofo alemán que es muy bueno, Wittgenstein, quien dice que las frases o las palabras esconden el pensamiento, pero a veces también reflejan el pensamiento, ¿no? Lo que estaba en su ser histórico, entonces trasluce a través de lo que habla. Por eso es que una persona, por ejemplo, que tiene determinados valores de equilibrio, de respeto, difícilmente se va a reír de una broma machista, por ejemplo, o de unos chistes que vayan contra la orientación sexual. Muy difícilmente se ríe porque tiene otros valores. Lo que pasa es que
en la formación de la sociedad, Maggie, las personas van asumiendo determinadas conductas porque son prácticas sociales que van bien. Y esas prácticas sociales se reproducen en el hogar, en los espacios de socialización, y a partir de eso es que tenemos, por ejemplo, como esta persona que tú dices, que pueda expresar esos términos, reflejando su ser, su forma de ver, de pensar, de concebir a las mujeres, ¿no? Y como él, por supuesto, el presidente, ¿no? Y otras personas que tienen esa concepción, que nos demuestran que hay una estructura machista que está en la cabeza de mucha gente y que vamos a tardar muchos años en sacar de la cabeza, ¿no? Y no solamente es problema de hombres, también hay mujeres que tienen esa estructura mental y la reproducen por ejemplo, en la formación de sus hijos, ¿no? Exacto. Entonces eso, yo siento que estaba leyendo, por ejemplo, más bien una información de Islandia y es muy interesante, ¿no? Aquí en Bolivia, por ejemplo, toda la carga de criar al bebé desde que nace le damos a la madre prácticamente, salvo excepciones. Pero en Islandia, por ejemplo, aprobaron una medida que vale la pena, ¿no?, ir viendo, aprendiendo, que no solamente la madre tiene un permiso postparto, ¿no?, de 3 meses o 1 mes y medio para criar, sino el padre también tiene un permiso, de tal modo que se turna, ¿no? Primero, por decirte, la madre por un tiempo, después el padre por el siguiente mes, la madre el siguiente mes. Entonces, en esa función, el bebé se va acostumbrando a concebir poco a poco quién le cambia los pañales, quién le da de comer. Entonces, para él no es nada extraño que cuando ya tenga responsabilidades, sea un ciudadano mayor de edad, también hará lo mismo, lo que ha almacenado, desde bebé en su cabecita. ¿Verdad? No sé si es en Suecia o Suiza donde vive la hija de Leti Sainz, mi querida amiga Leti. Ha tenido recién a su hijito, ya tiene su nietita Leticia, y me decía, extraordinario, ¿no? El padre tiene 1 año sabático, que es un beneficio que se le da porque está teniendo un bebé para cuidar del bebé. La madre, si no me equivoco, tiene 2 años, con sueldo, o sea, recibe sueldo. Es pagado ese año de descanso que es para dedicarle a los niños. Yo estaba leyendo e incluso compartí, a propósito de este tema del machismo que hay y de lo que comentábamos del nuevo viceministro de Defensa Civil, un tuit que vos compartiste sobre el mal humor que siguió girando después de las disculpas de Alacitas que se hizo por parte de Página 7, que me pareció horrible, un chiste sin chiste para mí, ¿no? Pero me gustó lo que vos compartiste porque vimos mucha crítica de parte de la gente del MAS a lo que había publicado Página 7 en su edición de A la Cita, y lo que vos compartiste demuestra o pone en evidencia esa doble moral o ese doble discurso, ¿no? Censuramos por una parte lo que ha publicado Página 7 porque nos conviene, porque es un periódico al que consideramos como masista que está a favor de la oposición, pero a la vez nos callamos todos los comentarios, los chistes de mal gusto, las actitudes que vienen desde las principales autoridades del gobierno en relación a las mujeres. Exactamente, Maggie. A propósito de esas disculpas de Alacita, yo creo que más que una verdadera indignación hay una actitud política contra el medio, porque también te comento que en mi criterio de mal gusto, de mal gusto. A estos excesos suele haber, no es la primera vez, si tú revisas por ejemplo las ediciones de Alacitas, hay peores cosas, en los periódicos aquí en La Paz, por ejemplo nosotros teníamos batallas muy críticas entre nosotros para sacar una edición, para concebir un tema, ¿no? Y hacer un humor, digamos, fino, un humor negro, un humor satírico, pero con determinados límites, más que todo por el buen gusto que por los límites legales, porque es difícil limitar el humor, ¿no? No te olvides que si el humor vamos a meter en el campo legal, entonces vamos a estar en serios problemas. Estamos fritos. Entonces, yo creo que
Es que hay lo que tú dices es muy cierto lo que dices, Maggie, que la coherencia es algo muy importante, ¿no? Pues la coherencia es fundamental a la hora de ser creíble. Porque si Maggie Talavera defiende, por ejemplo, la libertad de expresión solo de un segmento de la población que coincide con la opinión de ella y no la otra opinión, entonces no está defendiendo la libertad de expresión, está defendiendo una parte del posicionamiento político, se ha convertido en una mujer fundamentalista, ¿no? Pero cuando Maggie Talavera defiende, ¿no?, las opiniones contrarias, el derecho de otro que no piensa como ella, pero que dice esta persona tiene derecho a expresar lo que piensa, así sea en contra mía, entonces yo creo en ella. Entonces, es una mujer que vale la pena, como lo ha hecho, como en varias ocasiones las expresiones en Maggie, entonces es creíble y lo que dices tiene bastante incidencia. Entonces, cuando aparece esta solicitud de disculpas, pues no tiene esa percepción la gente, porque no hay que olvidar que en un proceso de comunicación, una cosa es la construcción del mensaje, las condiciones en las cuales se construye el mensaje. En ese ámbito se toma en cuenta quién construye el mensaje y con qué antecedentes construye el mensaje, y después que se difunde el mensaje en la sociedad, quiénes interpretan el mensaje, ¿no? Y a partir de qué valores y a partir de qué categorías. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay bastante gente se manifiesta y dice, bueno, a ver, pues cuando se manifiestan o cuando dicen algo, cuando haya un ataque a la mujer de parte del presidente. Ustedes que siempre se han callado, ¿no? Ahora empiezan a criticar a un medio que, por cierto, también está dirigido por mujeres, ¿no? Supongo que lo han discutido antes de sacar la edición y todo eso. Entonces, para no decir que hay una visión estrictamente masculina, y si no, hace rato lo que hablábamos de estructuras. Pero bueno, esa coherencia no se ve, Maggie, y eso por ahí se debilita el mensaje, ¿no? Que ha sido finalmente el gran problema que ha causado el conflicto anterior, o el conflicto que aún respira, ¿no? Pero que va debilitándose respecto al proyecto del Código Penal o al Código Penal abrogado, que tenía, digamos, que la gente lo que hacía es, veía prácticamente la mayoría de la gente casi todo malo, sin analizar, sino desde una visión de, nos han mentido una vez y nos van a mentir otra vez, y entonces hay esa desconfianza que impide una relación comunicacional en términos políticos entre gobernantes y gobernados. La verdad que ese es un tema de fondo, ¿no? La pérdida de la fe, digamos, de la confianza en las autoridades. Ahora, vos mencionabas que te llegó el informe ciudadano sobre la gestión gubernamental, y yo te estuve acompañando en Twitter porque has ido compartiendo por temas, digamos, ¿no? Como unos resumencitos. Me gustaría muchísimo que compartas con nuestra audiencia, Andrés, qué es lo que tenés para destacar de este informe que has podido leer con calma y en detalle. Mira, a ver, el informe está elaborado primero por ciudadanos que pertenecen a colectivos, a diferentes colectivos. Y está dividido, por ejemplo, voy a recordar, primero empieza con una definición del Estado autoritario, ¿no? Según lo que leí, en la primera parte está por qué es Estado autoritario el actual. Y señala que un gobierno, un presidente que desconoce el voto popular y la Constitución, se convierte en una persona con rasgos dictatoriales, si no es ya un dictador. ¿A partir de qué se define esta concepción? De que el sistema democrático, Maggie, tiene cualquiera, ¿no? Eso de democracia comunitaria, participativa, intercultural, eso le ponen adjetivos, digamos, para intentar mostrar alguna visión nueva o intentar demostrar que la democracia, por ejemplo, liberal, no es la misma que la democracia particular. No, la democracia liberal. Ya seamos claros, porque quienes arrancan la democracia son los burgueses,
Y son los liberales en una lucha que sostienen desde 1600 en Inglaterra, en Francia, ¿no? Y después se consuma constituyéndose en la Revolución Francesa y en la Constitución de Estados Unidos. Y de ahí viene el resto de los países de Sudamérica que han recogido este pensamiento liberal. Y esa democracia comprende, por ejemplo, tres reglas, tres normas básicas, tres condiciones básicas. Una condición es, por ejemplo, que la Constitución es el límite al poder. Lo que significa que todos debemos respetar las reglas, sea el primer ciudadano, el segundo, el último. Segundo, el fundamento de la construcción de poder es el voto. Y lo que emane del voto, una decisión que emane del voto, es irrevisable, ¿no? No puedes decir que no sirve o no era en ese sentido. No, para eso consultas. A eso se llama además democracia participativa. Y el tercer elemento son las prácticas democráticas. Y las prácticas democráticas es el comportamiento cotidiano del gobierno, de cualquier gobierno, no digamos cualquier otro, que debe tener con sus ciudadanos, que es fundamentalmente comunicar. Y vamos a comprender la comunicación, poner en común entre todos los ciudadanos un tema, dialogar y entonces este informe dice que no hay. ¿Ya? Y a partir de eso hace descripción de que hay, por ejemplo, violación de derechos humanos, el debilitamiento de la libertad de expresión por la actitud del gobierno justamente de controlar medios de comunicación a través, por ejemplo, del uso del dinero público, ¿no?, en propaganda. El tema de la justicia, ya que está peor, nunca antes había estado la justicia, la corrupción, y también habla de que no hay una autonomía en el país, que el Estado se declara autonómico, no. Después también toca el tema de la economía, ¿no? Señala que hay un gran industria económico porque, por ejemplo, el aporte del ciudadano en el crecimiento es menos. ¿Por qué es menos? Porque sencillamente el ciudadano tiene menos ingresos. Por tanto, no, el crecimiento económico está en los números y no en los bolsillos. ¿Ya? Luego critica el modelo económico fallido. Por ejemplo, habla de los hidrocarburos, que no salió el país de la economía primaria, que sigue siendo la economía primaria, la explotación de los recursos naturales, y que en esa explotación se basa la economía denominada social y comunitaria de paz. También hay un acápite sobre el medio ambiente, la Pachamama traicionada, el extractivismo, ya la deforestación, la falta de previsión del cambio climático, la crisis de agua en algunos sectores, la agropecuaria, la degradación ambiental, ¿no? Y finalmente hay un punto que habla sobre los postergados, los olvidados o los ninguneados del régimen, así lo llama este documento, y se refiere, por ejemplo, a la salud. Pues recordarás, Maggie, que había un sacerdote que no tengo en este momento el nombre, que pedía el 10%, pero lo trataron 10% después, pero lo trataron de lo peor. El padre Mateo. El padre Mateo, en lugar de escucharle, de decir, a ver, te vamos a demostrar que no es así. No, lo trataron de lo peor. Y obviamente el término de educación, que tiene menos presupuesto, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas, ¿no?, o los equipos de represión y todo eso, y también las mujeres y la juventud. En el resumen, ese es el informe. ¿Qué te ha parecido a vos ese resumen? ¿Es cabal? ¿Se ajusta a lo que estamos viviendo? Sí, hay datos interesantes. Hay datos interesantes porque que, digamos, demuestran algunas cosas que el gobierno probablemente, por ejemplo, presenta como el éxito económico, ¿no? Entonces, en una parte demuestra que el PIB de nosotros, digamos, sí, evidentemente creció, pero en los otros países se multiplicó, ¿no? Lo que significa que al paso que vamos, no creo que le alcancemos a Chile ni en los próximos 10 años, ni hasta el 2025. Después, por ejemplo, hay la deuda pública. Es muy interesante porque el gobierno recibe con 2.000 millones de dólares de deuda pública. Dice,
recuerdas, hubo unas gestiones para la condonación y todas esas cosas. Y ahora la deuda interna, por ejemplo, señala el informe del PGN, está en 4.000 millones de bolivianos. La deuda interna, otros intereses en otros 4.000. La deuda externa suma 7.000 millones y en total hay una deuda pública de 16.000 millones. ¿Ya? Entonces, esos datos, claro, en la medida que tú lo vas leyendo, pues entonces somos más deudores que en las anteriores gestiones de gobierno. Bueno, uno dirá, pero que está muy bien, porque finalmente uno que tiene crecimiento, pues tiene posibilidades o mayor capacidad de crédito. Pero el informe también se muestra es que ¿para qué se está endeudando el Estado? Para proyectos, por ejemplo, como el de San Buenaventura, u otros proyectos, megaproyectos que no terminan de funcionar. Entonces, eso no es invertir, sino es tirar el dinero atrás. Entonces, hay esos datos que cuando veas el informe, pues verás que llaman la atención y por supuesto contrastas con lo del gobierno y llegas a la conclusión de que cada ciudadano verá si se queda con estos datos o para lo que dice el gobierno. La verdad que me parece interesante porque creo que es un trabajo de sistematización, de información, de análisis que hace mucha falta ahora en el momento en que hay una ciudadanía que está activa, que está reclamando, que está en las calles, para tener también argumentos sólidos, ¿no, Andrés? Porque la protesta por la protesta tampoco lleva a ninguna parte. Tenemos que tener que pasó un poco con el tema del código. Mucha gente no conocía detalles del código, lo hemos ido conociendo a medida que hemos ido leyendo, entrevistando, pero al comienzo fue una protesta sin saber realmente qué contenía el código, ¿no? Y creo que para tener una posición firme, para poder confrontar o reclamar o pedirles cuentas a las autoridades, tenemos la obligación de manejar informaciones como las que vos estás compartiendo ahorita. Y no sé, ese trabajo se puede compartir, está accesible en algún... ¿Está en Rimay Pampa el documento completo? Sí, lo hemos subido ahí. Y gustas, pues te lo paso al WhatsApp para que lo pásamelo para que nosotros lo podamos también compartir a través de nuestras redes y para leerlo en detalle. Genial. Claro, con mucho gusto, Mari, te lo paso a tu WhatsApp para que lo compartas con tu audiencia. Y sobre lo que decías, por ejemplo, que mucha gente no conocía el código. Lo que pasa es que una forma de socializar muy buena, no es socialización. Por ejemplo, cuando yo te mando un proyecto y te digo, míralo, pero no puedes cambiar nada. Exacto. Esto no es socialización. Porque veo lo que para hacer un buen, por ejemplo, ahí para eso sirven mucho las redes sociales. Debería hacerse una estrategia en ese sentido de poner en común temas que nos atinguen. Por ejemplo, el tema de, supongo que te has fijado los 3 delitos que se llaman de honor en el actual código, que ha sido repuesto, ¿no? El código penal, la difamación, calumnia, injuria. Había un párrafo que anulaba la ley de imprenta. ¿Ya? Lo ideal hubiera sido, en términos de comunicación, compartir entre gobernados y gobernantes las ideas, mandar, por ejemplo, ese articulado, es decir, obviamente todo el código, y decir, pero hay estos artículos que interesan a los periodistas o al Colegio de Comunicadores y compartimos con ustedes. ¿Y qué dicen? Estamos prestos a escuchar. Y así, además del código íntegro, mandar por partes a los ciudadanos remarcados según los intereses que tengan o según la actividad que desarrollen. Entonces, dentro de un término determinado, pues se dará criterios, y el que no ha dado un criterio respecto a eso, pues ni modo, habrá asumido como tal, ¿verdad? Por ejemplo, dijeron que mandaron al Colegio de Abogados, pero mandaron a una persona, por decirte que era muy afín al MAS, Raúl Jiménez, que proclamó prácticamente la reelección indefinida del presidente. Y no sé si eso llegó, yo consulté a los abogados y les había llegado, pues nunca bajó, digamos, a las bases.
Entonces, teniendo toda esta tecnología de información, hay que trazar toda una estrategia de comunicación con el ciudadano para escuchar ideas. Entonces, eso hace que construyas en colectivo esa ley, que no necesariamente, digamos, tiene que ser a gusto de cada persona. Eso va a ser difícil. Algún sector se sentirá molesto, pero en la medida que se construya entre todos o entre la mayoría, pues tendrá mayor legitimidad en su aplicación. Ahora es verdad, lo que ha pasado también es una llamada de atención para todos, ¿no? Yo acababa de comentarlo un poco con Leonardo Roca a propósito del tema municipal, del tema de Percy y los gremiales, que es importante que como ciudadanos nosotros asumamos pues nuestro rol político, ¿no? Yo digo, hay que reivindicar la palabra y el sentido de lo político, y yo creo que todos los ciudadanos somos políticos, nuestra vida es permanentemente vinculada a acciones políticas y a preocuparnos por los temas que son temas de interés público, porque después nos mostramos sorprendidos porque están ya las cosas hechas, y en gran parte es porque también no hemos tenido la atención, el cuidado, la preocupación de estar al tanto de qué es lo que están haciendo con el voto, con la confianza que hemos depositado en ellos. Exacto. ¿Sabes, Maggie? Mira, es muy importante lo que tú dices respecto a la política. Lo que pasa es que los políticos o los gobernantes más que todo, y particularmente el MAS, te hacen creer que hacer política es mala. Exacto. ¿No? Hacen creer, dicen, no, ese movimiento es político, este movimiento es político, el otro movimiento es político. Sí, claro, es político. Por supuesto que es político. Y no es malo hacer político. Lo malo es ser político, asumir un cargo, robar, dejar que la gente se corrompa, fomentar la corrupción. Sí, pero yo no fui, pero usted fomentó. Usted articuló toda una red, claro, para salvarse. Nunca puso la firma, ¿no? Lo que pasa en el Brasil, por ejemplo, ¿no? Luego Brasil lo dice, pero yo no, yo no he vivido ahí, no, pero dime, ¿qué persona acusada de corrupción pone todo a su nombre? ¿Dónde se ha visto eso? Generalmente actúan a través de terceros, nunca meten las manos, ¿no? Aquí el pecado de un gobernante es dejar que roben, no actuar en su momento oportuno. Eso es lo que pasó en el fondo indígena. Entonces, lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a hacer política, ustedes hacen, ustedes bailen, ustedes diviértanse, distráiganse, sean bobos con el Rally Dakar, y nosotros vamos a hacer política. Y lo mismo a los empresarios, ustedes hagan economía, hagan plata, ganen plata, no hagan política, no. Eso incluso va contra la ciencia política, ¿no? Aristóteles ha definido al hombre como un politicón, es decir, es un animal político. ¿Por qué lo define como un animal político? Porque el ser humano tiene dos dimensiones, el social y el político. Y en su condición social se organiza en una sociedad, que es la polis griega, por ejemplo, de donde nace este concepto, y en esa sociedad tiene temas comunes que compartir, y a partir de esos temas comunes actúa, porque decide respecto a temas comunes. Y la política, desde la dimensión, digamos, de esto de la política de interacción, de concepción, de participación del ser humano, es que los seres humanos, las personas que son componentes de una sociedad, de una comunidad política, participan en las decisiones públicas sobre temas que le afectan, opinando, movilizándose, haciendo propuestas. Por eso es importante la libertad de expresión, porque es un derecho político, ¿no? Un derecho civil político, porque permite que el ciudadano participe en diferentes instancias respecto a temas públicos. Por eso no hay líderes políticos. Sí, es político, sí. ¿Cuál es el problema de que estamos haciendo política? ¿Es malo hacer política? No, es muy bueno en los términos que tú señalas, porque así la gente interviene en decisiones que le va a afectar a su familia, porque cuando hacemos, por ejemplo, vamos a elegir a una persona, estamos haciendo política porque estamos diciendo, yo le voy a elegir a usted gobernante y le voy a dar el honor administrar mi dinero,
usted es mi empleado y yo le voy a dar el honor de administrar mi dinero, el dinero de mi familia, de mis hijos, por los próximos 5 años. Al cabo de los 5 años quiero ver usted cómo administró, porque si usted arruina mi futuro, pues no solo me va a gastar a mí, sino a toda la comunidad. Por eso es una obligación, es un deber hacer política. La verdad que interesantísimo todos los conceptos, Andrés. Creo que estamos en una coyuntura que favorece a eso, a que machaquemos con este tema. Y antes de despedirnos, quiero de manera breve que me des una visión que tenés vos para este año 2018. Okay, el tema clave de este año va a ser la defensa del voto. ¿Ya? Es el tema clave. La defensa del voto, la defensa de la democracia, ¿no? La práctica política. No podemos concebir la política como la, digamos, anulación del enemigo, como la construcción de un enemigo y anulación de este. No. La política tiene que ser comprendido como una lucha leal de visiones respecto al futuro, pero leal en todos los términos amplios, en condiciones de igualdad y libertad, porque finalmente se traduce esa libertad o la práctica política en convencer a la mayoría de la sociedad en tu proyecto de futuro. Si la mayoría está de acuerdo con lo que un sector propone, pues elige a ese gobierno, pero si persigue al que piensa diferente, por supuesto ya no estamos en condiciones de igualdad. En ese sentido, yo creo que cada movilización que haya en el país, por cada conflicto que haya, va a tener en su estandarte el respeto al voto, el respeto a la Constitución, el respeto a la democracia, lo que significa, si hay esto o estas demandas, es porque la sociedad siente que su sistema de vida está en peligro por culpa de un grupo de personas que ha traicionado, ¿no?, toda esta construcción con altibajos, con luces, con sombras. Son 36 años que nos ha costado como sociedad construir una democracia con todos sus defectos, pero vamos yendo poco a poco avanzando y de pronto subimos el proceso. Y nos quieren contar de que es que hay otro tipo de democracia. ¿Cuál es el tipo de democracia? Que haya una persona que se quede todo el tiempo en el mando. ¿Eso es democracia? No, eso no es democracia. Ni siquiera está en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han sostenido claramente que la administración de la cosa pública en sus territorios es, por ejemplo, por rotación. Más o menos estilo griego, ¿no? Que lo hacían por sorteo. Entonces, esa concepción es buena y creo que este año se va a manifestar en cada momento. No sé si será suficiente como para que cambie de opinión el gobierno actual, pero considero que el gobierno tiene una percepción clara, y cuando digo gobierno estoy hablando de Evo Morales, de Álvaro García Linera, ¿no? Y más que todos los dos, y unas 3, 4 personas más que están, digamos, decidiendo cosas. Para ellos, la conservación del poder es de vida o muerte. Increíble. Porque saben que después de la etapa del post-poder, cuando dejen el poder, pagan las consecuencias. Me voy a quedar con esa última reflexión. La he escrito lo más fiel posible y la voy a compartir ya nomás con nuestros seguidores en las redes sociales. Andrés Gómez, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por haber compartido con nosotros estas reflexiones que me parecen oportunas e importantes en la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, Maggie. Un saludo a tu audiencia otra vez, a la audiencia de Marítima. Un abrazo, que tengas un gran año, ¿no? 2018. Hasta otro momento, Maggie. Que así sea, tengamos un gran año todos, querido Andrés. Un abrazo. Ha sido el contacto telefónico con Andrés Gómez, periodista de La Paz, nosotros desde los estudios de Marítima, aquí en Santa Cruz de